estoy comentando. Entonces, bueno, primero les estaba comentando la bienvenida, dando la bienvenida a la clase. Y adicional comentarles que esta competencia ya está finalizando, entonces es importante que ustedes se pongan al día con las evidencias. Hasta ahora llevamos 3 evidencias y la evidencia que vamos a dejar hoy es la cuarta evidencia. Debemos estar al día con las 4, ¿vale? Yo les envié a ustedes esta mañana unos pantallazos. La verdad no tuve tiempo de regresarme a la evidencia número 2 para verificar, pero me causó curiosidad que algunos tenían evidencia 1 y evidencia 3 y no tenían evidencia 2. En ese momento pensé, tal vez no lo revisé, se me pasó, bueno, en fin, pero eso lo haré otra vez mañana. Mañana volveré a hacer la revisión exhaustivamente de cada grupo. Sin embargo, les quiero pedir el favor que ustedes, con base en lo que les mandé, les envié al WhatsApp, por favor, revisen claramente qué deben. Gladys está por aquí. Creo que todavía no ha llegado, ¿no? Gladys es la vocera todavía. Sí, señora. Ok, y si no está Gladys, ¿quién está? ¿Cuál es el subvocero? ¿O subvocera? En el momento no hay subvocero, instructora. Ok, bueno, entonces Julián, que es la persona que me está contestando, no te estoy nombrando subvocero, pero te voy a pedir un favor, Juli. Lo primero es que después de que acabemos esta clase, les escribas a tus compañeros en el grupo la indicación de estar al día con todas las actividades. Hay una situación que ocurre con los aprendices y es que en ocasiones me escriben y pues yo en ese momento no estoy disponible o estoy ocupada, bueno, cualquier situación, y me escriben preguntando cosas que he escrito en el grupo. Entonces, precisamente ese grupo, o yo pedí que me incluyeran en ese grupo para yo estar pendiente de la información y para poderles brindar la información lo más clara posible. Miren, nosotros como instructores tenemos el deber de subir la grabación a la plataforma Sajuna. Sin embargo, yo sé que en ocasiones la plataforma falla para ustedes o para nosotros. Entonces yo subo la grabación a la plataforma Sajuna. Aparte, la guía está en la plataforma Sajuna, los materiales de apoyo están en la plataforma Sajuna y adicional, yo subo la grabación a YouTube. Entonces yo les envío a ustedes el resumen que está subido en la plataforma Sajuna, les envío la grabación que está en la plataforma Sajuna y la grabación que está en YouTube. Les mando el resumen, les envío el material de apoyo, prácticamente se los doy todo para que ustedes cuando ingresen al grupo de WhatsApp encuentren la información, la descarguen y puedan realizarla, sea por donde la encuentren, por Sajuna o por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, hay aprendices que me escriben al interno y me dicen, profe, ¿me puede mandar la guía? Profe, no encuentro la grabación. Entonces, para que Juli me ayudes con eso, de escribir en el grupo que por favor verifiquen en el grupo de WhatsApp o en la plataforma la información de la clase. Uno, eso. Dos, que tengan paciencia porque yo tengo otras fichas virtuales y en ocasiones pues ustedes me escriben y no les puedo contestar en el momento. Entonces hay aprendices que si no les contesto me hacen videollamada incluso. Entonces, para que lo tengan presente. Si no les contesto en ese momento, yo les escribo a veces, no me mandes audios, porque a veces estoy incluso en clases, no me mandes audios, te puedo contestar escrito. Entonces, escríbeme yo en qué te puedo colaborar. Entonces, para que seamos claros con esa información y ustedes puedan tener acceso a la información para que estén al día. Es muy importante, hay muchos aprendices que están en rojo total. Ahora, no sé, por eso me hubiera gustado que Gladys estuviera aquí o alguien que sepa si esos que están en rojo es porque no existen, ¿ya? Aunque yo voy a consultarlo con la instructora Mónica, quien tiene más conocimiento del caso,
porque hay aprendices que efectivamente no han subido absolutamente nada, entonces es importante saber si es que están en deserción, si nunca han entrado, bueno, todo el cuento. Entonces, eso quería pedirles el favor. ¿Listo, Juli? Julián, ¿me escuchaste? Hola, ¿me escucharon? Sí, señor. Ok, yo no escucho a Julián, pero entonces me imagino que sí, si no envíame un puntico, un dedito arriba. Creo que se le cayó la llamada a Julián. Pero bueno, en caso de que no lo haga Julián, cualquier persona que esté aquí en esta llamada, pues que me apoye escribiéndose en el grupo. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar esta clase. Y bueno, esta clase es nuestra última actividad de la competencia de ética. Cuando nosotros iniciamos esta competencia, yo les decía que esta competencia tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nosotros como individuos, con nosotros como sociedad, como nosotros en todos los mecanismos que podemos, o todo. Ok, Juli, muchísimas gracias. Vale, quedas con esa tareita, Juli, muchas gracias. Con todo lo que nosotros tenemos que ver en relación con nosotros, pero además con los demás sistemas. Es por eso que nosotros hablamos inicialmente de la dignidad, en relación con sí mismo, en relación con nuestro proyecto de vida, luego hablamos de dignidad y proyecto de vida, y finalmente hablamos de sistemas. Entonces empezamos por el individuo y continuamos con la sociedad. Hablando de ese hilo conductor que tiene la competencia, pues entender un poco que no estamos solos, pero adicional a ello que somos seres cambiantes. Y al ser seres cambiantes, pues estamos relacionados también con muchas cosas que están en nuestro entorno que pueden generar que haya un cambio abrupto en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro proyecto de vida, etcétera. Y una de las condiciones que podemos identificar con respecto a esto es que Colombia es un país que lleva aproximadamente 77 años de violencia o de conflicto armado. Y siendo un país con una memoria histórica bastante fuerte en relación con la violencia, pues se relaciona cómo nuestro proyecto de vida, de cierta manera, genera unos cambios, unos matices en relación con lo que somos hoy como ciudadanos, ¿sí? Con base en lo que les estoy comentando, pues podemos hablar o podemos identificar que Colombia hace parte de una estrategia, podría decir, de no violencia con respecto al postconflicto, y esa estrategia de no violencia, una filosofía de Gandhi, pues en un inicio funcionó. Por eso hablamos de que en el 2017 se firmó los acuerdos de paz, pero en 2016 se firmó los acuerdos de paz y que ahora hablamos de postconflicto. Sin embargo, pues sabemos que todavía no hemos hablado de que en Colombia como tal se acabó el conflicto armado. Con base en esto, pues hay que acordarse de varias situaciones que las vamos a ver ahorita resumidos en un video y luego las vamos a comentar. Entonces yo les pido por favor que presten atención al video que les voy a presentar y luego de esto tomen apuntes también. Y luego de esto pues vamos a empezar a hablar del video. ¿Listo? Entonces me confirman por favor si ustedes ven mi pantalla. ¿Listo? ¿Lo ven ahí? Sí, señora. Sí, profe. Okay. ¿Cómo están con el audio? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Ok, les agradezco mucho. Historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron.
Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com. Si eres un profesional con Ok, ¿cómo nos fue con el video? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, ¿cómo nos fue con el video? ¿Qué identificamos en el video? ¿De qué estamos hablando? De la guerra, la historia de Colombia, que han pasado por guerras desde el comienzo de la violencia, mejor dicho. Y vemos como, ¿qué ocurre con una competencia en la que estamos hablando de ética y el tema es la historia de Colombia con relación a la violencia? Pues bien, primero nosotros somos productos de esa violencia. Afortunadamente, todos los departamentos del país tenemos una relación con la violencia, sea conflicto armado, sea guerrilla, sea paramilitares, sea narcotráfico. Cómo nosotros, a pesar de, hemos resurgido de esa situación que nos rodea. Pues bien, tener en cuenta que en el 48, por ejemplo, que se da la violencia bipartidista, pues es una violencia en la que todo Colombia, les cuento, por ejemplo, que mi abuela vivió, porque ya falleció, en un pueblito muy conocido por su parte turística, que se llama Silvia Cauca. Ahí están ubicados los guambianos. Sin embargo, cuando
se dio el Bogotazo, mi abuela también lo vivió, ¿sí? Viviendo en Silvia Cauca. Y era en Bogotá, ¿sí? Era en Bogotá donde supuestamente se dio la situación de conservadores contra liberales. Y en su pueblo, un pueblito muy recóndito en el Cauca, pues se dio el Bogotazo. Se vio esa situación entre liberales y conservadores del pueblo, esa situación en la que muchos estaban en contra de la situación que había vivido Jorge Eliezer, y efectivamente pues ocurre que también hay una transgresión a partir de ese momento. Recuerden que cuando se da la violencia bipartidista en Colombia, pues ocurre que todos quieren luchar por el poder en Colombia. Y después de ello, de estar en contra un partido versus el otro, que creo que es lo mismo que nos pasa en estos momentos, ocurre que llega el narcotráfico. Y es muy importante decir que el narcotráfico llega, se transforma, ¿sí? Hablamos del narcotráfico inicialmente del cartel de Medellín y del Valle, pero después hablamos de muchos carteles. Hablamos de la inmersión del sur en el narcotráfico, de la costa en el narcotráfico, ¿sí? Y esto pues genera una inmersión muy grande en el conflicto armado, porque inicialmente las FARC, el ELN, el M-19, son movimientos al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley, que tienen un ideal político, podríamos decir que muy bonito, sí, es defender al pueblo. Pero después de ello hay en el caso de los paramilitares es defender al pueblo o a los migrantes, a los paramilitares, a los campesinos, a los terratenientes también de la guerrilla. Ese es el ideal, ¿sí? Eso es lo que dicen para qué se creó. Pero después de ello llega el narcotráfico y es allí donde la gente se les daña de cierta manera sus intenciones y pues genera un ámbito por el poder, una lucha por el poder, una ambición por ello. Y ya sabemos pues todo el daño que este conflicto le ha hecho a todo Colombia. Ahora, después de ello pues podemos decir que el conflicto se acabó después de la firma del 2016. Empezando de que quienes firmaron los acuerdos de paz, no todos estuvieron de acuerdo con firmarlo, y quienes lo firmaron, pues en relación con esos acuerdos, pues también identificaron que hay conflicto armado interno, que podemos hablar de otras situaciones a las que podemos aludir con relación a la violencia urbana. Y esa violencia urbana que es actual, ¿sí? Llámese disidencias de las FARC, llámese las BACRIM, llámese, bueno, todas las organizaciones que se arman al interior de los barrios, de cada uno de los barrios de las ciudades y hasta los municipios, pues también genera una relación con ese microtráfico del cual les hablé inicialmente. Entonces, tristemente podemos decir que en Colombia pues tenemos esa relación. Yo digo que no Colombia, sino la humanidad en general. La humanidad, por más que tenga sus intenciones con respecto a su proyecto de vida, pues también hay personas en las cuales no tienen ese proyecto de vida o pueden dañar el proyecto de vida del otro. Entonces, lo primero es invitarlos a ustedes a que realicen la actividad que vamos a presentar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No la están viendo. No, señora. Ok, gracias. Realicen la actividad que vamos a presentar en relación pues con todo lo que tenga que ver con el conflicto, con esa situación que ustedes conocen. ¿Listo? La actividad de esta clase se llama Mapa Mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos años, en los últimos 50 años. Esta
que la violencia en Colombia lleva 50 años, pero en realidad si contamos el posconflicto y contamos la situación desde el 48 que se muere Gaitán, perdón, que muere Gaitán, pues podemos hablar de que son más de 77 años. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen con lo que ustedes han vivido, con lo que ustedes conocen en el marco de la violencia, en el marco del conflicto armado interno, qué ha ocurrido en relación a eso. Y hacer una reconstrucción del pasado es importante que ustedes identifiquen según su memoria cómo ese grupo social al que usted pertenece, esa sociedad, ese pueblo, ese barrio, donde ustedes quieran hacer el mapa mental, o si lo quieren hacer de Colombia también está bien, es importante identificar qué ha ocurrido con eso. Entonces la idea es que ustedes hagan un mapa mental conmemorando el conflicto armado, ¿sí? Identifiquen de ese mapa mental el tema de cultura de paz, de cómo es importante no vulnerar la dignidad, cómo es necesario que consideremos la transgresión de esa situación y el olvido de esa situación para poder considerar unos proyectos a futuro. Sí, porque si podemos pensar en que nuestra vida está trazada por el conflicto armado, a veces decimos comentarios como, no, yo quisiera tener una casa, pero es que aquí en Colombia es difícil tener una casa. Yo quisiera tener un negocio, pero no, si yo me monto un negocio, mínimo me vacunan, ¿sí? O yo quisiera, no sé, ganarme la lotería, pero el que se gane la lotería en Colombia se tiene que perder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer a un lado ese miedo que a veces tenemos, esa relación que tenemos de esa situación en Colombia para seguir adelante con nuestros proyectos? Entonces, es importante que ustedes pues identifiquen esto, hagan el mapa. Ahora, el mapa lo pueden hacer del conflicto armado en Colombia. Si tú quieres hablar del conflicto armado en Antioquia, quieres hacerlo en Medellín, quieres hacerlo en el Poblado, lo puedes hacer. Miren que les hablé de 4 situaciones: Colombia, ¿sí? Medellín, perdón, Antioquia, Medellín y el Poblado. Es decir, les hablé del país, les hablé del departamento, les hablé de la ciudad y les hablé de un pueblo, de un barrio. Y así ocurre. O sea, yo les puedo decir que yo puedo hacer el conflicto armado de Colombia, del Cauca, de Santander de Quilichao o del barrio Los Amanes, Pasada de los Giles, que es de donde yo nací, donde yo crecí. Entonces, uno relacionarlo con eso. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? Quiero que lo tengan en cuenta porque en la guía está la estructura, la elaboración de un mapa mental. Lo primero que tengan en cuenta es que el mapa mental es una estrategia para el aprendizaje. Es una estrategia que dispone que el pensamiento esté a flor de piel, que usted pueda jugar con ese pensamiento y pueda generar algunas ideas mediante lo que su cerebro se le viene a la mente, le genera, por eso se llama mapa mental, y esas ideas relacionarlas, ¿sí? Entonces es importante que usted identifique lógicamente, pero también fantasiosamente, esas ideas, ese flujo, ese pensamiento. Ahora, muy interesante si usted en ese mapa es muy creativo, porque vamos a evaluar eso, la creatividad, pero también la realidad y la relación que usted hace de ese mapa mental con su vida en general. Ahora, hay muchos tipos de mapa mental. Usted lo puede hacer en alguna presentación, lo puede hacer en alguna herramienta digital o lo puede hacer a mano. Yo no tengo ninguna dificultad en que usted la haga a mano, bien bonito, pintadito, coloreadito, le tome su foto, lo suba, escaneado al Drive, a Sajuna. Pero es importante que usted en este mapa mental centralice el tema, identifique en ese tema cuáles son las posturas que usted va a desarrollar. Si usted decide hablar del conflicto armado en Colombia, si decide hablar del conflicto armado en Antioquia, sucesivamente.
Si usted decide eso, lo que sea que decida, es importante que usted resalte los puntos claves de su mapa mental, ¿sí? La violencia, la resiliencia en los países, en el país, un conflicto que nunca cesa, al contrario, la trascendencia del conflicto en los jóvenes. Bueno, lo que usted se imagine que quiera desarrollar, ahí les di algunas ideas para su mapa mental. ¿Hasta aquí tienen algunas preguntas? Bueno, aquí hay unos, digamos que un desarrollo de unos puntos para un mapa mental. Eso está también en el material de apoyo, que son las ramas y bifurcaciones, las ramas que usted crea para que esas ramas mantengan el diagrama, perdón, el diagrama no, el flujo, el mapa, perdón, el mapa mental, los dibujos, las imágenes, los símbolos, para que usted ponga lo más importante en estas imágenes, ponga su creatividad, lo más representativo, los conceptos más representativos, las nubes, ¿sí? ¿Cuáles son las nubes? En las nubes, ¿dónde puede usted, perdón, encerrar la información? Los adjuntos y los enlaces, las referencias bibliográficas, que es muy importante que las uses. Y es importante que usted, para que haga ese mapa mental, defina el concepto, identifique varias características. Yo lo que les sugiero es que usted haga este mapa mental en borrador y luego sí lo pase a donde finalmente lo va a tener, sea a mano o sea en una plantilla, o sea, en lo que usted sea que lo vaya a hacer una herramienta digital. ¿Listo? Bien, bueno, como ustedes lo han observado, pues hay diferentes mapas, los pueden hacer. Aquí, por ejemplo, nos dicen que se recomienda que haga una lluvia de ideas, como les acabo de decir. Utilice su hoja de manera horizontal, el concepto, pues, de la situación que va a trabajar, trabaje siempre hacia la derecha, de las manecillas del reloj, organice bien el espacio, para que usted cuando lo vaya a pasar, pues no se le pierda. ¿Listo? Y hay unas herramientas que yo no los aconsejo, lo aconseja el SENA como tal, porque es unas herramientas que trabaja la competencia, que son Enigma, Ayoa, Mignot, Guncore y MindMeister. Sin embargo, pues ustedes pueden usar la que a ustedes les parezca mucho más fácil. Sin embargo, aquí les dejo estas para que ustedes las puedan consultar. La guía, la evidencia, perdón, es la GA3 240 201 526 AA5 evidencia 01. Se llama Mapa Mental Hitos del Conflicto Armado en Colombia. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un ejemplo de una actividad donde se habla de la violencia en Colombia del 45 al 58, ¿sí? El contexto histórico, las causas de la violencia en Colombia, el resumen, las intervenciones, los acuerdos con relación a esa fecha del conflicto, las consecuencias y los hechos relevantes. Eso para hablar del Bogotazo, por ejemplo. ¿Listo? Aquí también hay otro ejemplo de mapa mental. Este parece un diagrama de flujo. Tiene el para qué sirve el diagrama, el mapa mental. Y entonces la parte donde habla de la ayuda interna para el estudio, cómo se elabora, cuál es el punto central, qué fomenta el aprendizaje, para qué sirve, que gestiona el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior, porque además también es la conexión de tu cerebro con el ejercicio. Este es otro, por ejemplo, este es un mapa mental hecho a mano, ¿sí? Ustedes ven que está coloreadito, escrito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Gladys, hola. Buenas noches, instructora. Instructora, ¿necesariamente se tiene que centrar en una sola ciudad o en Colombia en general? Como quieras, Gladys. Por eso el tema es abierto. Si tú lo quieres hacer, por ejemplo, en Colombia, lo puedes hacer.
Si tú lo quieres hacer de tu barrio, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer de tu departamento, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer de tu ciudad, lo puedes hacer. Es el conflicto armado en general, pero si tú quieres entrar en digamos que un conocimiento que tú tengas más claro y que quieras mapearlo, no hay problema. ¿Listo? Ok, instructora, porque ya yo lo había hecho, pero yo me centré fue en toda Colombia. Está bien, así está bien. Ya te habías adelantado. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, Gladys. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Bueno, queda claro entonces. Profe, buenas noches. Qué pena. ¿Hasta qué fecha está la entrega de esta actividad, perdón? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo les decía a ustedes que ahorita iniciando, que Julián que va a cargo de informarles el tema de las actividades entregadas a tiempo. ¿Por qué? Bueno, ocurre una cosa y es que los aprendices me dicen, profe, bueno, la competencia, la admisión de la actividad se cierra el día 7, un ejemplo, que es hoy. Pero es el día 7 y hay aprendices que no han subido o hay aprendices que me dicen, profe, no lo he terminado, me lo deja subir el 8. Entonces yo tengo que volver a reprogramar la subida de las actividades y cuando la vuelvo a reprogramar, digo, bueno, la dejo hasta el 12. Y el 12 no falta el aprendiz que me escribe lo mismo. Como estamos cerrando competencia, esta vez no va a haber reprogramación. Para que por favor Julián y Gladys, pues Julián yo le había dicho que comentara algo, pero Gladys como ya llegó, escriban en el grupo que sí o sí va a ser la fecha que yo les diga, tanto para esta actividad como para que se pongan al día. ¿Por qué? Porque llega Semana Santa, después de Semana Santa tenemos una semana más y esa semana es para calificar y subir las notas en la plataforma Sofía. Entonces es importante que ustedes de aquí a Semana Santa se pongan al día. Yo les voy a dar plazo para subir esta actividad hasta el 16 de abril. ¿Listo? Siempre les doy una semanita, o sea, sería hasta el 14, pero se las voy a dar hasta el 16 para que por favor estén al día de aquí al 16, tanto con esta actividad como con todas las actividades. Entonces, por favor, te pido el favor, Julián y Gladys, escriban en el grupo que hasta el 16 tienen plazo para ponerse al día con todas las 4 evidencias. ¿Listo? Listo, sí, señora. Vale. Por favor, recalcar lo que les dije. Yo les comparto a ustedes en el grupo el material de apoyo, la clase, les comparto todo. Entonces, a veces ni siquiera tienen que ir a Sajuna, sino que ahí está. Y me escriben al interno, profe, ¿me puede compartir la guía? Profe, ¿me puede explicar? En Sajuna está, todo está en Sajuna. Así que, si yo no se los he compartido, en Sajuna está. ¿Listo? Y si se los comparto allí, revise el WhatsApp, revise el grupo, o pídenle a la vocera. Yo sé que, Gladys, qué pena cargarte de información, pero pues pídanle a la vocera o estén en el grupo, alguien me puede por favor compartir la información, porque es como hacer reprocesos. ¿Listo? ¿Queda claro todos? Sí, Sí, señora. profe. Sí, señora. Ok, solamente 2 me contestaron, los demás aunque sea dedito arriba para yo saber que sí entendieron. Sí, señora. Sí, instructora. Listo, amores. Bueno, muchísimas gracias entonces por conectarse a esta clase. Nos encontramos, yo creo que nos encontramos, bueno, yo les confirmo si nos encontramos después de Semana Santa. Igual sería bueno que nos encontremos para cerrar la competencia, para revisar cómo están ustedes con las actividades y para despedirnos también, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y
estamos atentos. Señora. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Chao, chicos, cuídense mucho.